Mi nombre es Javier Piñar, soy doctor en Historia y estoy en el proyecto REMAI como investigador junto con Carlos en el área de fotografía, amablemente invitados por el Patronato de la Alhambra y Generalife, puesto que somos personal externo a la Alhambra. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy arquitecto y bueno, desde hace años pues estoy dedicado al estudio, la colección de la fotografía de la Alhambra. La búsqueda de la iconografía de la Alhambra me ha llevado a la fotografía y en ese asunto estoy con Javier desde hace ya bastantes años. La Red de Museos de Arte Islámico es un proyecto que está centrado especialmente en los restos materiales vinculados a la Alhambra y fundamentalmente en el área de cerámica y yesería. La inclusión de la fotografía dentro de este proyecto es un tanto singular, puesto que cabría pensar que en principio estamos utilizando un instrumento que es más de documentación que un patrimonio histórico en sí mismo, y sin embargo la fotografía del siglo XIX puede ser considerada tan patrimonio histórico como la propia cerámica vinculada al monumento andalusí. Se ha dicho a menudo que la imagen fotográfica, como en general la imagen, es a la vez un testigo de civilización y un objeto de civilización. Y en ese sentido la imagen fotográfica durante el XIX es un testimonio extremadamente rico de esa atracción, esa fascinación que este y otros monumentos españoles y europeos despertaron en el imaginario europeo. Pero a la vez es un instrumento valiosísimo de documentación, puesto que se puede seguir una parte de la vida del monumento a través del registro gráfico, un registro gráfico que es muy dilatado en el tiempo y en el caso de la Alhambra es indudablemente abundante. Nosotros en la visita que hemos hecho al Victorian Albert Museum hemos encontrado una magnífica colección de unos autores que trabajaron en la Alhambra. Unos autores, algunos de ellos de singular importancia porque han servido para una de las cosas que estamos intentando fijar, que es la datación de las obras de la Alhambra. Y hay fotógrafos que hemos encontrado allí, como por ejemplo John Gregory Crace, que nos facilita la datación de las obras del patio de los Arrayanes. Hemos encontrado fotografías muy importantes de Clifford, una colección de Lauren con novedades también importantes, y de otros autores como Robert Peter Napper, como Fritz. En fin, hemos encontrado una serie de piezas muy singulares, incluso alguna muy especial de un fotógrafo que no la he conocido, del reverendo J.L. Petit, que nos ha servido también para poder fechar la visita o poder estar seguros de la visita de Clifford, de la datación de la visita de Clifford a la Alhambra en 1859. La Alhambra es un monumento, quizás el monumento más fotografiado, porque tenía una serie de características muy importantes, que era que tenía luz y espacio, y en el principio de la fotografía hacía falta que hubiera mucho espacio y mucha luz. Nos ha sido de mucha importancia localizar estos fotógrafos y estas fotografías, porque nuestra labor durante estos años, y a lo que nos estamos dedicando Javier y yo, es a datar las obras de la Alhambra, pero a datarlas científicamente, o sea, con imágenes y con la fotografía. Por eso la aparición de esos autores y de esas imágenes que han coincidido con un elemento muy importante que existe en la Alhambra, que es el libro de firmas que dejó Washington Irving en el año 1829, al firmar estos fotógrafos con fecha exacta, sabemos el día y la hora prácticamente que hicieron esas imágenes, y eso es un asunto que nos ha ayudado mucho en la datación de todas estas obras. A lo largo del siglo XIX, la fotografía sobre la Alhambra expresa de hecho el interés de la Alhambra como monumento. Estamos ahora en una casa árabe, es de las pocas manifestaciones que quedan de arquitectura doméstica en Granada, contra lo que pudiera creerse.
los restos arquitectónicos, los restos inmuebles vinculados al pasado andalusí en Granada son relativamente escasos. Granada, si tuviera que considerarse con un adjetivo de ciudad, habría que decir que es una ciudad más renacentista o más barroca incluso que Nazarí. Esta casa en el siglo XIX no era una atracción, no era conocida, era una casa de vecinos donde buena parte de los elementos que ahora han salido a la luz estaban ocultos o habían sido parcialmente destruidos. Es decir, nada hacía pensar en torno a 1860-70 que esto era una joya de la arquitectura anterior a la caída de Granada. Lo acabarían descubriendo en torno a esa fecha, en torno a 1870, y vinculado pues a descubrimientos en los que participan personajes como Fortuny, etcétera, etcétera. Con esto lo que quiero señalar es que la vinculación de Granada con el pasado andalusí está evidenciada de un modo muy especial en la Alhambra. Granada es la Alhambra para quien viene de fuera y la Alhambra es la gran escenificación del pasado andalusí en la ciudad. Lo que realmente venían buena parte de los viajeros a ver a Granada era concretamente la Alhambra y dentro de la Alhambra los palacios reales, la Casa Real Vieja. La fotografía del siglo XIX lo que hace es traducir esa admiración por el monumento, esa admiración arqueológica, monumental y luego turística por el monumento andalusí. Nosotros intentamos a través de la fotografía arrojar luz sobre ese fenómeno que globalmente se ha denominado el alhambrismo y que viene a concretar toda una corriente de atracción por el pasado andalusí y por la Alhambra en particular, toda una corriente de copia, de emulación que tiene pues, en las figuras de Owen Jones, por ejemplo, o en la propia actividad inicial del Victoria and Albert Museum, una justificación importante. El fondo que atesora el Victoria and Albert es muy amplio. Nos hemos limitado en esta primera fase de estudio a bucear en ese fondo, a hacer un inventario inicial de los materiales, a intentar enlazar estos materiales con otros que ya conocíamos o con aquellos que se encuentran en otros archivos, como en el propio archivo de la Alhambra o en el Departamento de Artes Islámicas del Louvre o en la Biblioteca Nacional de Francia, e intentar poner un cierto orden en ese puzzle gigantesco de imágenes sobre la Alhambra en el siglo XIX. Yo creo que tendríamos que centrar la atención en dos o tres autores, en dos o tres singularidades que hacen extremadamente importante el fondo del Victoria and Albert. Venga, vamos, Javier. Vista en Andalucía, View en Andalucía de Naper, Sí. Este ejemplar que fue propiedad del duque de Montpensier, y vamos a enseñar Quizás convendría, Carlos, antes explicar el interés que tiene para nosotros Naper a través de la colección Frick, que está en el Victoria and Albert, ¿no? Una de las colecciones más amplias que tiene el Victoria and Albert sobre España y sobre la Alhambra en particular es la procedente del archivo de la Casa Frick, que fue adquirido, creo recordar, en la década de 1950 por la institución. Frick había sido uno de los editores de fotografías más importantes del mundo en su momento y había logrado reunir una cantidad de documentación fotográfica casi inigualable en Europa. La importancia de la imagen de Frick sobre la Alhambra reside fundamentalmente en saber quién hizo las imágenes que Frick comercializó en su momento. Sobre este particular ha habido en los últimos años mucha densidad de investigación.
que va orientando progresivamente la idea de que Fritz trabajó con un autor, con Robert Peter Napper, pero que pensamos también trabajó con otros autores y en fecha posterior. Sobre este particular hay todavía una cierta confusión y entendemos que el material del Victorian Albert es fundamental para desentrañar este asunto y poder definitivamente, con una gran dosis de certeza, poder hacer una atribución correcta de las imágenes de uno y de otro. Habría que comenzar esta historia por este álbum, del cual yo creo que debe hablarnos Carlos, que es uno de sus legítimos propietarios, puesto que de este álbum de Andalucía, de Robert Peter Napper, solo existen en 2 ejemplares en el mundo, y uno es el que tenemos aquí. Bueno, ya lo cuenta Napper en una carta que le escribe al duque de Montpensier en mayo de 1864, cuando le dice que le va a enviar 2 álbumes con 71 imágenes para que él elija. Lo que hemos estado viendo es que las imágenes de Napper, en la carta que escribe Napper al duque de Montpensier, le dice que ya ha roto la relación con Fritz y que le ofrece las fotografías más baratas de lo que le cobraría el propio Fritz. ¿Cuándo vino, Carlos? ¿Cuándo llega Napper exactamente a Sevilla? Pues Napper está aquí poco más de un año, poco más, está 1 año y 4 meses, porque se va a los primeros meses de 1863. Está todo el año 1862 y hace varios viajes a Granada, por lo que hemos visto, por la floración y los árboles, y los datos que nosotros hemos estado... En principio cabe pensar que Napper entonces venía con un encargo de Fritz, sí, para realizar una colección fotográfica sobre España. Hay que recordar que estamos a comienzos de los años 60, que empiezan a menudear los grandes editores fotográficos, y que cualquier editor fotográfico francés o británico que se precie, pues tenía que tener una colección española. Hasta ahí parece que es lo correcto. El problema es lo que hizo Napper, ¿no? Claro. Hombre, lo que hizo Napper yo creo que lo tenemos ya localizado, Javier, porque al final, después de mucho trabajo, hemos localizado el catálogo de Fritz. Y en el catálogo de Fritz vienen otras pistas importantes, que es la numeración de ese catálogo. Entonces hemos estado viendo que hay 40 imágenes en el catálogo de Fritz que empiezan por 1-3, los 1300. Y los 1300 se corresponden con 40 imágenes de Napper. Pero hay otra cosa con la que chocamos con el tema de Napper, y es con un asunto que tú y yo hemos estado discutiendo mucho sobre eso, que es con el tema de los tamaños, el tamaño de la imagen. Sí, es fundamental. El tamaño de la imagen es fundamental. Entonces hemos descubierto que Fritz tiene un tamaño muy determinado, que es una imagen de un número de pulgadas mayor que el tamaño de Fritz. Entonces lo vamos a mostrar aquí por primera vez, y es en esta imagen que Napper toma de la finca de Calderón, en la colina, el Jardín de los Mártires, y la misma imagen en versión Fritz. Cómo Fritz recorta esa imagen y la deja en el tamaño exacto de las imágenes de Fritz. Fíjate que si ponemos esto aquí, prácticamente la imagen es exactamente igual, porque es el mismo negativo. La sombra de esta esquinita, esa piedrecita, eso es exactamente igual. Pero vemos cómo el tamaño de la imagen es completamente diferente. El tema se puede complicar un poco más si hacemos referencia a ese otro álbum que tenemos ahí. Bueno, que hemos localizado un álbum. Un álbum denominado Granada, así sencillamente, rotulado en la trasera con 2 iniciales, dos iniciales extrañas, que hemos, después de casi 10 años, logrado identificar probablemente con la figura de Amalia Heredia, esposa de Jorge Loring, representantes de la alta aristocracia malagueña, esa misma aristocracia que, como Montpensier, alojaba a estos fotógrafos y les hacía encargos de cierto prestigio. Y creemos que Napper, durante su estancia en Granada, o sus 2 pequeñas estancias en Granada, elaboró este álbum para Amalia y para Jorge Loring, y utilizó de nuevo un segundo negativo. Fíjense, por ejemplo, que hay una pequeña diferencia
en el paso de la luz, en el paso del sol entre un positivo y otro. Lo que creemos es que uno de los negativos fue usado por Naper para componer este álbum, para Amalia Heredia, y el segundo negativo fue el que destinaba a Fritz, del que a su vez pudo hacer una segunda copia con la cual elaboraría el álbum Views in Andalucía. De manera que nos encontramos en principio con tres materiales totalmente distintos. Un material compuesto con un gran despliegue de medios destinado a quien había sido su cicerone y su mecenas en Andalucía. Un segundo álbum que tampoco tiene carácter comercial, es un álbum destinado a una gran familia, y un tercer producto que sí ya es eminentemente comercial y que por lo tanto se adapta a ese convencionalismo de la imagen estandarizada que era la que necesitaba Fritz. Hemos fechado que es 1970-71, cuando el segundo de los fotógrafos de la Casa Fritz llega a España y recorre ya otros sitios que no son los del Bio en Andalucía, pero también repite Gibraltar, Sevilla y Granada, que son los del Bio en Andalucía. Y lo que hace entonces es sustituir las imágenes antiguas de Naper por otras imágenes muy similares, pero hechas con el mismo punto de vista. Este ejemplo nuevo de esta imagen que la pone Fritz en su catálogo como la 1342, Fritz logra hasta girar la imagen para cortarla, fijaros que la centra y busca el corte que él cree que debe de dar. Entonces hemos estado muchos años buscando de quién era esta imagen, porque no teníamos la imagen de Naper, y al final hasta la piececita y la florecita que hay aquí está ahí, y es la misma, exactamente la misma imagen. Entonces, estas son conclusiones aún provisionales, pero con una alta dosis de certidumbre, a las que podemos llegar en base precisamente a la documentación tan exhaustiva que existe en el Victorian Albert sobre una parte de la historia. Hemos logrado recomponer, y este es un poco el espíritu de Remay, a partir de fragmentos diversos, situados en archivos distintos, en colecciones distintas, intentar componer un problema de autoría, en este caso, que afectaría además a un fotógrafo especialmente relevante, como era Naper, y a un editor que era el buque insignia de la edición fotográfica europea británica en la segunda mitad del 19, que era Fritz. Que era y que fue. Sí, fue Fritz. Uno de los grandes valores que yo creo que tiene la colección del Victorian Albert sobre la Alhambra es justamente el material elaborado por Charles Clifford. Sí. Hay muchísimo, todo de una calidad excelente. Son en su mayor parte imágenes que fueron realizadas por Clifford, en el caso concreto de Granada y de la Alhambra, entre 1859 y 1862, es decir, son las imágenes de la última época, sí. Pero todas ellas tienen una gran calidad. Yo supongo que en esa política de adquisiciones que comienza a realizar el South Kensington y la institución en los años 60, compraron a Clifford y luego a su viuda lo mejor de la colección, un material soberbio. Es un material que, aún siendo conocido, puesto que no hemos encontrado ninguna pieza inédita, es muy complementario de algunas otras piezas que están en el propio archivo de la Alhambra y en algunos archivos granadinos, como en el caso del archivo municipal, ¿no? Javier, vamos a enseñar a John Gregory Crace y al reverendo J.L. Petit. Me parece muy acertado, porque frente a la figura de los fotógrafos profesionales, de los que hay gran cantidad de información en el Victorian Albert, de Clifford, del propio Fritz Naper, de Logan, estos dos personajes son un contrapunto, porque son fotógrafos aficionados, viajeros, que realizan fotografías en un momento concreto, que puntualmente las exponen en certámenes fotográficos, en algún caso las editan en algún álbum, pero es una producción escasísima y sin embargo tiene un valor adicional de primera magnitud, ¿verdad? Sí, porque nos han servido, son los autores que con menos obra, yo creo que con menos obra, porque hemos conseguido poquísimas imágenes de ellos, hemos conseguido
que nos fechen y nos daten con precisión obras del Patio de los Leones y visitas de otros fotógrafos. O sea, John Gregory Crace, hay un álbum en el Victorian Albert Museum, un fantástico, que es este que vamos a enseñar, con un ex libris de John Gregory Crace. Era un fotógrafo que no conocíamos, hasta que no lo descubrimos allí. Solamente tiene imágenes de Sevilla y de la Alhambra de Granada. Pero la imagen que verdaderamente me impactó a mí la primera vez que yo lo vi, que creo que la vi yo hace unos años y luego ya te lo comenté, es esta imagen de John Gregory Crace, que viene a la Alhambra en abril, el 2 de abril de 1855. Siempre todo el mundo se pregunta, ¿cómo sabéis eso? Gracias al libro de firmas de la Alhambra. Y coincide con el día que están colocando los andamios para colocar los tornapuntas que aguantan para que no se caiga la galería del patio de Comares. Creo que esto fuiste tú un día en la Alhambra, una visita que no fui yo aquel día, el que localizaste el nombre de John Gregory Crace. John Gregory Crace, el día 2 de abril de 1855. El interés es que nos fecha el arranque de las primeras obras de contención de la ruina de Arrayanes y por lo tanto del momento antes a la restauración, que sería mucho tiempo después, como 5 años prácticamente después. 5 años. Hemos comentado eso y aquí vemos la imagen del Patio de los Leones que falta en el álbum del Victorian Albert. Una doble imagen, ¿no? Doble imagen, son dos imágenes. Sí. El Patio de los Leones con obras, aquí hay unos andamios y una cosa, aquí daba un dato, Reverendo J.L. Petit, Honorary Member, año 1860, y la siguiente era más interesante, porque se veía este andamio, luego ya sabíamos de qué fecha estábamos hablando del año 58, eso lo conocemos perfectamente. La historia nos facilitó estas imágenes y luego nosotros las hemos sacado, estas dos imágenes del Patio de los Leones, imágenes que por estas cosas nosotros las datamos en el 58, 59, no sabíamos bien, pero con el nombre empezamos a trabajar y utilizando el libro de firmas, Reverendo J.L. Petit, tuvimos la suerte, bueno, yo empecé con el año 58 el 1 de enero y tuve la desgracia de encontrarlo el 31 de diciembre, llegó el 31 de diciembre de 1858, o sea que me tuve que ver todo el año de firmas. Y aquí, pero valió la pena. Valió la pena, ¿no? Porque lo encontramos al final. Sí. Y nos ha servido para fechar a Clifford y fechar perfectamente las obras de la Alhambra. Porque en este momento se está haciendo una obra trascendental en el Patio de los Leones, ¿no? Pero es una obra muy larga que se dilata mucho en el tiempo, ¿no? Que es la obra del templete, ¿no? La obra del templete. Ya ha empezado la obra del templete, está el andamio del templete, sí. Y también nos permite otra cosa, que es, vamos a echar para atrás, aquí, vamos a echar para atrás, porque es muy importante esto, aquí. Ver que en este peldaño, aquí todavía están las basas descubiertas y los peldaños intermedios, los peldaños traseros de la galería. Pero vemos que el 31 de diciembre están esos peldaños. Estos peldaños con las basas cubiertas en esta foto de Marés que estamos viendo aquí. Sí. Pero en la foto de Clifford ya han bajado y están las basas absolutamente a nivel de la galería y sin peldaño detrás. Esta imagen ya es de mayo del 59 de Clifford en su segundo viaje. Y no del 58, como se ha venido datando hasta ahora. Bien. Así que creemos que estos dos autores nos han ayudado mucho.